Hola, muy buenas tardes, 1:06 p.m. Tenemos muchas ganas de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, todos los días, pero en particular el día de hoy, porque bueno, pues tenemos la misma actitud con la que iniciamos esta semana. Y bueno, ya estamos muy emocionados, ya se respira esta Feria Internacional del Libro que está por iniciar en nuestra ciudad. Sobre todo si andas por esta zona, pues toma tu precaución, hay muchísimo tráfico para que, bueno, pues no tengas ningún contratiempo. Así es que pues bienvenidos, estamos ya en vísperas de conocer a mucha gente nueva, muchos autores que nos ofrecen también información respecto a los libros, que nos podemos encontrar, que nos pueda servir para nuestro desarrollo, para lo que nos estamos dedicando. Y bueno, pues la invitación que también continúe escuchando este programa, que tenemos algunas personalidades muy interesantes que conocer también la próxima semana, así es que ya estamos ajustando agenda junto con todas las personas de las editoriales para ofrecerte lo mejor precisamente en el área de emprendurismo para ti que nos escuchas en este programa de Emprende Mujer, porque saben que ustedes son prioridad de este programa. El programa es para ustedes, yo únicamente soy un conducto de toda esta información que nos traen los profesionales que se dedican a estos temas. Y el día de hoy, bueno, pues también tengo uno aquí en cabina, un colaborador que me da mucho gusto que nos comparte estos temas, que a veces sí siento como que quizás son un poco, perdonen ustedes, quizás son un poco más de estructura, más de teoría, pero son importantes. Básicamente pues es parte de la empresa, es parte de esta formación, pero el día de hoy pues le vamos a dar un giro un poquito más entretenido y que nos vamos a poder identificar. Y le doy la bienvenida en este programa de Emprende Mujer al ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos. Él es presidente de la Asociación para Desarrollo de Empresarios y Emprendedores ADE. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar contigo, con el auditorio. Y efectivamente hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las generaciones que tenemos en nuestras empresas o que nos vamos a tocar, ¿no? Gente que tiene pues ya entre el rango de los 50 años, de los 30 años, de los 20 años, qué características tienen. Y si en algún momento han escuchado hablar de los baby boomers, pues en este programa vamos a ver qué es eso, cómo se come y cómo tratarlos. Me encanta el tema porque nos vamos a poder identificar a las personas que forman parte de nuestros equipos de trabajo, a nuestros colaboradores, para entender mejor cómo pueden reaccionar y cómo podemos entendernos mejor, por supuesto, y trabajar mejor hacia este proyecto que tenemos en común. Así es que bienvenidos, esperando que sea de su interés este tema, que se queden con nosotros. Y yo soy Claudia Arias y como todos los días, de lunes a viernes, me encuentro con ustedes de 1 a 2 de la tarde a través de la frecuencia del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Tengo un libro para ustedes que, bueno, pues ya calentando motores, de Editorial Granica, nos acerca este libro para ustedes, se llama El Sillón Vacío, que habla de los talentos en el siglo XXI y por supuesto de los talentos que podemos encontrar en nuestras empresas de trabajo, y por eso se llama El Sillón Vacío, de la autoría de Cristina Mejías, que puede ser para ustedes al final del programa. 31 22 11 90 36 47 18 83, también esperando todas sus preguntas, sus dudas, que aprovechen de verdad a este profesional que tenemos en nuestro programa el día de hoy. También ofrecerles la vía de comunicación, nuestros mensajes por WhatsApp, donde nos puedes escribir al 33 38 22 32 08. Entonces, reiterando la invitación a este tema, los tipos de generaciones y cómo entender el comportamiento en las empresas. Así es que pues estamos listos para tomar nota. Y pues iniciamos, Arturo. Claro que sí, Claudia. Si pues uno en este proceso donde vamos a identificar, por ahí a lo mejor hemos encontrado los términos que una persona es de la generación X, de la generación Y, o los famosos baby boomers que de forma constante los hemos a lo mejor escuchado, o inclusive la generación Z. ¿A qué se refieren todos estos términos, Claudia? Bueno, pues a un proceso que detona espacios generacionales. ¿Qué significa? Pues que obviamente sabemos que en la población pues hay diferentes tipos de rangos de edades. Por ejemplo, vamos a encontrar que hay personas ya que pasan por un proceso de los 50 años en adelante, que les tocó vivir una situación en particular en ese entorno. Vamos a explicar de forma detallada quiénes entran en esta categoría, no solamente por la edad, sino porque vivieron una serie de acontecimientos. No les tocó a lo mejor el tema del internet, no les tocó a lo mejor el tema de ciertas tecnologías
jóvenes que al día de hoy, y pues están enfrentándose a vivir un mundo actual, ¿no? Y por el otro lado vamos a encontrar cómo vienen los chicos ahora que están recién egresados, cómo están los chicos que están estudiando. Ellos nacieron con Google, ¿no? Ellos nacieron con la tecnología, con el web, con la conectividad. Ellos hablar de Wi-Fi o hablar de Bluetooth, pues para ellos nacieron con ello. Y del otro lado, pues estas generaciones ya un poco más mayores, pues tienen toda la experiencia, tienen los valores, tienen el tema del trabajo. Entonces, ¿qué esperamos de este programa? Poder comentar sobre qué características tienen estas variaciones, estos espacios generacionales, para que el día de mañana que estemos en contacto con alguien en una generación particular, pues sepamos comunicarlo, ¿no? Sepamos interactuar con ellos de forma eficiente. Entonces, pues es parte de lo que vamos a ver el día de hoy, Claudia. Muy bien, entonces vamos a conocer, y cuántas veces no hemos escuchado a qué tipo de generación perteneces y nos identificamos con cierta época donde fue la música, quizás las modas, podemos nosotros, ahorita vamos a conocer más, y esto abarca todas estas, fíjense, en este momento nos mencionó 4, la generación X, la generación Y, la generación Z, que también por ahí se ha escuchado en algunas ocasiones, y los baby boomers, que y lo podemos notar simplemente en nuestra familia, ¿no? Si está integrada por abuelo, papá, hijos, o en muchos casos ya hasta nietos. Bueno, vamos a ver que es diferente cómo vivimos la vida, en las etapas se viven diferente, y por eso lo vamos a entender a través de de conocer, identificar estos tipos de generaciones. Nosotros, antes de empezar este tema, pues vamos a una pausa comercial, dándote oportunidad que te acerques con tu libreta de apuntes para que estés, pues ya ahora sí que tomes nota a la par que nosotros y podamos registrar esta información que nos comparten el día de hoy. Así es que vamos a un corte, es muy breve y volvemos. Tarde con 19 minutos, estamos de regreso. Tú nos escuchas a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Reiterándoles, el día de hoy estamos hablando de los tipos de generaciones y su comportamiento en las empresas, que va a ser divertido el saber cómo, las características que tienen, y aparte nos vamos a identificar nosotros mismos a qué tipo de generación pertenecemos, y los demás que trabajan con nosotros también, para poder comunicarnos con ellos, para saber cuál sería la mejor forma de hacerlo. Y también reiterarte, tengo un libro para ustedes de regalo, se llama El Sillón Vacío, de Editorial Granica. Son libros para las empresas, que esperemos que también sea de tu interés, de la autoría de Cristina Mejías, y es para ti al final del programa. Así es que pueden participar y hacer sus preguntas al 31 22 11 90, 36 47 18 83, y si no fuera de su interés este libro, pues se lo regalo a Arturo para que se lo lleve ahí a ADE, ahí a la Asociación para Desarrollo de Empresarios y Emprendedores, y a más de alguno le va a servir. Así es que ahí está el foro, 33 38 22 32 08, también es otra forma de comunicarte con nosotros. Ahí nos puedes hacer llegar tu mensaje por WhatsApp. Pues estamos ya con mucha inquietud, Arturo. A ver, vamos empezando por estas generaciones. Así es, Claudia, pues vamos a empezar por nuestra generación, que se llama Baby Boomer. Si alguien tiene por ahí y puede identificar a una persona que haya nacido entre los años de 1945 a 1964, pues entonces ellos son los que catalogamos como los baby boomers. Andan alrededor de los 50, 60 años. ¿Y qué características tienen y por qué inclusive el nombre de baby boomer? Bueno, pues ellos tienen una particularidad muy importante. Ellos nacen en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces de ahí que se deriva el nombre de baby boomer. ¿Por qué? Porque al final, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues hay un boom en temas de nacimientos, hay una gran repoblación de la parte mundial en cuestión de personas. Y entonces empiezan a gestarse todas estas personas que nacen entre estos años, del 45 al 64. ¿Y qué características tienen estas personas que andan en los 50 años para arriba? Bueno, uno, Claudia, que es el trabajo para ellos es lo más importante. Ellos nacen con una concepción del trabajo en sus familias, del trabajo duro, vienen de este proceso de volver a retomar los sistemas económicos tras la guerra, y pues vienen a trabajar en una familia tradicional, ¿no? De grandes hermanos o de grandes familias, y el trabajo pues desde chiquitos los inculcan con un trabajo en la casa, que tienen que finalmente algunos aportar. La disciplina es algo característico de estas generaciones que identificamos, que
en algunos casos ya son padres de familia y obviamente pues tiene una gran valor a la productividad y algo importante con ellos es que no toleran el ocio. Si de casualidad nos recordamos a alguien en este rango de edad, pues son gente muy activa, está acostumbrados a estar de aquí y de allá. Sus juegos tradicionales, pues vamos a recordar que fueron el valero, fueron las canicas. Ellos finalmente se gestan en este proceso de salir de los vecindarios y estar en constante contacto con sus vecinos, con sus amigos. La imaginación en ellos en su infancia fue gran importancia y pues tienen un alto nivel de compromiso y son muy dinámicos. A pesar de que ya tienen una edad de 50 años para arriba, son los que les gusta estar completamente movidos. Oye, ¿qué hago? No me puedo estar quieto, ando leyendo, ando viajando, andan en constante movimiento. Y pues algo importante en este rango de edad es que, pues bueno, son símbolos de estatus al día de hoy y crecimiento vertical en su compañía. ¿Qué significa esto? Que estos baby boomers se dejan llevar mucho por su reconocimiento. Es decir, una persona ya de 50 años para arriba, lo que le interesa mucho es que lo respeten, que vean su trayectoria, que él invirtió toda esta edad en un trabajo. De hecho, algo característico de los baby boomers es que no tenían una gran rotación de trabajos. Ellos entraban a una compañía y finalmente se gestaban en ellos por varios años, 10, 15, 20 años en las mismas empresas, ¿no? Entonces están en estos procesos, ellos les encantaba ese reconocimiento, les encanta ese reconocimiento por parte de la sociedad. Y en este rango de edad de baby boomers, pues encontramos que también las mujeres se empiezan a incorporar al mercado laboral. Ahí empezamos a encontrar los primeros procesos tradicionales de la familia, donde pues la mujer empieza ya a incorporarse, tiene este dinamismo, ya personas, inclusive encontramos mujeres de 50 años que tienen una capacidad laboral muy fuerte, de un nivel cultural inclusive mayor. Se empieza a romper las estructuras tradicionales donde la mujer queda en su casa. Recordemos que pues en este proceso de la guerra, pues muchas mujeres entraron al proceso laboral en procesos de manufactura, por ejemplo, y se empiezan a dar estos cambios coyunturales. Entonces, si recordamos y escuchamos el término baby boomer, pues es esta persona de 50 años en más que finalmente tiene esa movilidad, tiene esa responsabilidad, tiene gran experiencia y son unos elementos valiosísimos en términos de toma de decisiones, porque pues en ellos está todo el aprendizaje. Ellos les encanta tener sus equipos de trabajo, ellos son de juntas, de verlos, de tenerlos cerca, ¿no? Y de ahí, Claudia, que vamos a pasar a una generación muy interesante, que es la generación X, ¿no? Ah, esa es muy mencionada, vamos conociéndola más. Así es. Para hacer este preámbulo, entonces, ¿la generación X se da en qué años? Pues bueno, de los que nacen en 1965 a 1981. Esta generación que a nivel población, inclusive en México, es una de las mayores picos en términos de rango de edad. Recordemos que la población en México actualmente anda en un rango de los 25, 26 años a los 38. Ese es el gran nicho poblacional actualmente de México. Entonces, en este rango, pues se encuentran varios cambios. Ellos fueron una generación muy coyuntural en términos de tecnología. ¿Por qué? Ellos vivieron su vida analógica en su infancia y digital en su madurez. ¿Qué es esto? Ellos empezaron con el teléfono de la abuelita y terminaron con el teléfono digital, ¿no? Que ellos en su proceso normal, por ejemplo, para el baby boomer, pues el celular era algo que no conocían, que veían en las películas, ¿no? Pero para la generación X ya les tocó tenerlo un poco más palpable, tenían esos ladrillotes y terminaron con los StarTAC que en su momento, pues era el boom, ¿no? Dicen, ay, mira, ya los celulares se dobla. Se dobla, ¿no? Exactamente. Ellos, por ejemplo, viven la llegada del internet. El baby boomer no lo conoció. Sus primeras computadoras en las generaciones baby boomer eran enormes. Estos cambios pues eran inclusive de tarjetas analógicas. Pero la generación X ya le toca tener toda esta tecnología, ¿no? Tecnología donde finalmente encontramos los discos de acetato, ¿no? Grande. E inclusive encontramos en términos de tecnología, pues a lo mejor si algún empresario joven, pues si escucha hablar de un floppy, pues va a decir, ¿y eso qué era? Bueno, pues eran unos pequeños disquetes que metíamos, ¿no? Que estaban en distintos tamaños. Había uno de 5.5 para guardar y en esos... 3.5. De 3.5, exactamente. Claro. Claudia, como que ya nos vamos identificando no, en qué ¿sabes generación. Que me haces pensar, y yo creo que la mayoría del auditorio tiene Facebook, si no es que todos tenemos Facebook, y más de alguien
precisamente hay un grupo donde de repente te ponen fotografías y te dicen que si te acuerdas de esto, ¿no? Entonces ya te ponen una foto y precisamente hace unos días veía esos teléfonos que obviamente muchos tuvimos los que pertenecimos o pertenecemos a esta generación, de estos de disco. Incluso decía, estaban dos imágenes, una donde está este teléfono de disco que dice, yo conocí cómo le ponían candado a este teléfono, y literalmente era un candadito que te vendían para ese teléfono cuando pues querías restringir llamadas para tu familia o en la oficina. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Eso es, mira, también. Entonces, y a comparación, una otra fotografía donde ahora aparece el teléfono, ya ahora sí, esta tecnología, los teléfonos inteligentes, pero ya con la pantalla bloqueada, ¿no? Sí, claro. Que es totalmente, vamos, del cielo a la tierra lo que vivimos muchas veces, y así de repente que suben estas fotografías y dices, sí es cierto, yo viví con eso, ¿no? Yo crecí, de hecho le compartía hace unos días a Arturo, cuando asistí a una conferencia, ¿no? Que el conferencista sacaba en una diapositiva en una imagen sacaba un cassette y hasta nos preguntó, ¿se acuerdan de esto? Y pues sí, dice, ¿para qué servía el cassette, no? Entonces, no, pues para guardar música. Y ya decía todo lo que podíamos hacer con el cassette antes. Y ahora decía, bueno, el cassette ya quedó obsoleto y ahora todos son aplicaciones digitales de nuestros teléfonos donde podemos hacer lo mismo que hacíamos en el cassette. Y eso es como, y nos empezamos a identificar precisamente. Y qué interesante saber, y ahorita vamos a conocer más de las otras generaciones. Continuamos hablando de esa generación X, nos falta hablar de la generación Y y la generación Z, que también es interesante ya conocerlas y irnos identificando. Pero mientras, vamos a un corte comercial, 31 22 11 90, 36 47 18 83, nuestras líneas en cabina. Volvemos. Y nosotros continuamos. Fíjate que nos manda un mensaje Ana Costa. Arturo dice, saludos al invitado, dice, estoy escuchando, ¿a qué generación pertenezco? Soy de 1958. Bueno, de 1958, pues definitivamente está en este proceso de baby boomer, ¿no? A lo mejor podrá identificar algunos compañeros, algunas personas que cercanas a ella, pues que en ese rango de edad, pues la tecnología no nos ayudaba. Crecimos en la parte de máquinas de escribir, ¿no? Finalmente esa disciplina, la taquigrafía y finalmente, inclusive, por ejemplo, para estudiar para bibliotecario era un puesto interesante dentro de los modelos de educación, y al día de hoy ya esos modelos finalmente no existen, ya han salido poco a poco, ¿no? Ya la taquigrafía original, que era parte de estos procesos últimos en cuestión de baby boomers, pues ya no está en la mecanografía, que era el proceso, sí. Pues ahora ya inclusive existen los nuevos generaciones, pues todo es dictado por medio de aplicaciones de reconocimiento de voz. Entonces, pues es interesante saber cómo estamos, ¿no? Y pues continuando con esto, Claudia, decíamos, pues la generación X fue una generación de coyuntura. Fue a la que le tocó esta vivencia de la implementación de la tecnología, esta situación de revolución que nos da el Internet, que habla acerca de la conectividad y de la forma en que nosotros nos comunicamos con el mundo entero. Esta generación X le toca descubrir por medio de herramientas que no existen barreras en términos globales. ¿Por qué? Pues le tocó el tema de los chats famosos que inicialmente nacieron con el Internet, entonces podían contactar a una persona en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, ¿no? Con simplemente entrar a su computadora. De hecho, esta generación X le tocó el módem de ese ruido peculiar para poder entrar a su equipo de cómputo. Sí, que entrabas a través del sistema telefónico, y entonces de aquí a que sonaba en tu computadora ese sonido, ingresabas la clave para entrar y luego era un proceso muy largo, y ahora le das, nada más oprimes la pantalla y ya. Así es, Claudia. Es increíble, sí es cierto, ¿eh? No, y en esta generación X que es importante también que siguen con la cultura organizacional. A esta cultura X, pues vive la implementación de la tecnología, pero al mismo tiempo trae las enseñanzas de esta generación baby boomer en la que nace, y pues enseña del respeto, todavía tiene esta facilidad de salir a la calle un poco. Los videojuegos apenas empiezan, ¿no? Marcas como en su momento Atari fueron de las que les tocó vivir, ¿no? Pero eran todavía juegos que compartían en familia, estas finalmente figuras de entretenimiento que era
pues el plomero tradicional, ¿no? Que jugaba con el nombre de Mario, ¿no? Le tocó la implementación, pero todavía tenían espacios para salir fuera de sus casas a convivir con las personas y sobre todo con compañeritos o amigos que tenían cerca. Y pues esa generación X fue de las que finalmente son un emblema, porque pues nacieron no solamente con las series animadas como He-Man o como en estos donde por ejemplo, inclusive en las caricaturas venían valores intrínsecos en su formación. Y de ahí pues pasaremos a la generación Y, Claudia. Esta generación Y, pues que al día de hoy tiene 20 y 30 años. Híjole, ¿y cuántos adolescentes o este tipo de personas, bueno, que están en este rango de edad, quise decir, tenemos en casa, tenemos en las empresas, tenemos con estos bríos de seguir creciendo? Y esta es la más interesante, creo, porque bueno, ya nos identificamos quizás con esta baby boomers, ya identificamos que pertenecemos a generación X, pero ¿qué pasa con esta nueva generación que nos está empujando? Porque ya va creciendo tanto que nosotros también debemos de ponernos las pilas, las demás generaciones, porque vamos a hacer un análisis al final de cómo serían en las empresas. Ahorita identificamos, pero luego vamos a ver cómo son en las empresas ya trabajando, y eso es lo más interesante también, aparte de toda esta información que nos dan. 31 22 11 90 36 47 18 83, mensajes escritos nada más al 33 38 22 32 08. Tengo este libro, El sillón vacío, de Editorial Gránica, al final del programa. Volvemos. Estamos de regreso con este interesante tema, y fíjense que sí, ahorita ya retroalimentando en el corte comercial, no nos habíamos puesto a pensar en la manera en que estamos viviendo todos, en cómo estamos creciendo, cómo nos enfrentamos todos los días, desde el hecho de cómo vivimos la universidad, cómo vivimos la preparatoria, cómo vivimos los cursos que hemos tomado, la capacitación que hayamos tenido, cómo la hemos vivido, esta formación educativa que hemos tenido cada uno a manera de nuestras oportunidades, y bueno, cómo el desempeño en las empresas, y lo vemos como ejercicio propio, ejercicio con la gente que nos rodea, y qué interesantes resultados nos estás dando, y que yo creo que sin duda vamos a darle una continuidad, porque lamentablemente el tiempo no nos va a alcanzar. Y bueno, tengo preguntas para ti. Mira, por ejemplo, en el caso de Rocío, ahorita antes de entrar de lleno a esta generación, que bueno, ya vimos todas las características de esta generación X, y ahorita estamos por entrar a la información de la generación X, y nos falta un poquito también de la Z, pero hay una pregunta que me gustaría atender, esta orientación que nos solicita Rocío, porque al igual que Rocío, a lo mejor más de alguna persona se quedó con esa inquietud. Nos dice Rocío: hola, presente escuchándolos, muy interesante porque no me había puesto a analizar esto que estamos compartiendo. Y ella te pregunta: ¿por qué se llama baby boomer si somos muy trabajadores? Claro que sí, Claudia, decíamos Baby Boomer, exactamente, es una generación sumamente trabajadora, sumamente comprometida, decíamos su rotación es muy limitada, ellos se casaban con una empresa, con un proyecto, y recordemos, son Baby Boomer porque nace la generación a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde pues obviamente viene una natalidad mucho más fuerte, es decir, llegan pues ahora sí, los hombres finalmente a los países ya desarrollados, y pues empieza a haber una tasa de natalidad muy fuerte que en los periodos previos no se da. Entonces viene un boom en cuestión de bebés, y por eso se llaman los baby boomers. Muy bien, ahí está, Rocío, la respuesta a tu pregunta que nos solicitabas. También por otro lado, dice Josefina Camarena, dice: saludos a Claudia, al equipo. Muchas gracias, Josefina, también para ti. Y ella, bueno, nos está escuchando en este momento. Hay una, supongo que es una empresa, porque el logotipo del WhatsApp dice auxiliar administrativo, y nos manda un buen fin de semana. Nos está escuchando y que nos desea un buen fin de semana. Pues igual para ustedes, quien quiera que sea que nos está escuchando. Y bueno, pues como que nos agregaron un grupo de chat, fíjate, de WhatsApp, porque son muchos los números, y bueno, pues igual para ustedes, y agradezco mucho la atención que están poniendo a este tema. También por otro lado, mando saludos a Dolores Carmona, que se comunicó aquí a cabina al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Lo mismo, mando saludos a María de Jesús Padilla, que también está participando y nos está escuchando con atención. Ahora sí, pues entramos a estas características de la generación Y. Así es, la generación Y.
Esta también generación nos la conocemos como los famosos millennials. ¿Y por qué millennials? Porque pues les toca el nuevo milenio, ¿no? ¿Qué características tienen los millennials? Pues bueno, son multitareas. Ellos ya aprendieron a tener el Outlook en sus computadoras, empezaron a tener ya sistemas que son mucho más automáticos y automatizan muchas de las funciones y permiten pues prácticamente desarrollar varias cosas a la vez. También pues que finalmente su realidad es con tecnología. Si les preguntamos, oye, ¿cómo sería tu mundo sin tener una tablet o tener una computadora, una laptop en su momento? Pues ellos dirían, bueno, no existe ese mundo. O sea, su mundo nació con el teléfono digital. Su mundo nació pues con la tecnología, y en esta generación Y pues vamos a encontrar que también nacen con el CD, con el MP3. Si le pregunto, oye, ¿qué fue un acetato? Pues definitivamente van a decir, pues bueno, es algo que yo vi en algún museo, en alguna cuarto de mi papá o de mis abuelos, o por ahí me tocó verlos, ¿no? Pero esta generación Y pues les tocó prácticamente el MP4, el DVD, les tocó el CD, por ejemplo, y pues lo que era en su momento un lujo para la generación X, ¿no? El decir, bueno, ese MP3, ese MP4, pues para la generación X, pues lo veíamos un poco cercano al tema de la accesibilidad, pero para la generación Y definitivamente ya era algo que tenían en su día a día. Y algo más importante es la generación Z. La generación Z pues es la actual, la que nace de 1995 a la actualidad. Y esta generación Z, o lo que les llamarían nativos digitales, ¿no? Pues nacieron con el internet. ¿Qué significa que nacieron con el internet? Pues prácticamente que los conectaron casi a un servidor y prácticamente no han ingresado al mundo laboral. Eso es algo importante. La generación Y apenas son recién egresados, o que ya egresaron con un rango entre 8 o 5 años aproximadamente, pero la generación Z está estudiando actualmente. ¿Y qué tenemos con ellos? Pues que bueno, a ellos les podemos hablar de internet, mensajes instantáneos, SMS, celulares, iPod, iPad, notebook, etcétera, y para ellos es bien común. Ellos nacieron desde bebés, inclusive recordemos a los que tienen al día de hoy familia o recién nacidos, pues ellos van a ser la siguiente generación y se les va a conocer como los Zetas. Ponerlos, entretenerlos es tener un iPhone o un iPod, un teléfono inteligente y picarle a la pantalla, ¿no? Sí, con un jueguito, y perfectamente le entienden, ¿no? Ponen a un niño de 3 años, le das el teléfono con un juego y le mueve. Claro, ellos, pues finalmente la palabra Google es completamente natural, ¿no? Si les habláramos de la, posiblemente de estas enciclopedias, ¿no? Que se daban, pues al baby boomer sabía de ellos, y pues al día de hoy la generación Z dirá, pues ¿qué es eso si no la puedo googlear, ¿no? Palabras como Wikipedia, pues en su vida a lo mejor el baby boomer decía, bueno, ¿qué es eso? Pues al día de hoy la generación Z completamente se identifica. Y pues bueno, para esta generación que es importante la movilidad, ellos ya, el mundo no tiene fronteras. ¿Por qué? Porque el día de hoy la generación Z puede ir a Marte si lo quiere, ¿no? Y entra un programa dentro de internet y lo lleva al Museo del Louvre si quiere, puede conocer, pues ahora sí, finalmente los Andes, puede conocer Europa, puede conocer el Vaticano, puede conocer cualquier rincón del país, ¿no? Tanto a nivel tierra como a nivel, ahora sí, espacio, ¿no? Puede llegar a Marte, puede llegar a cualquiera de estos planetas. ¿Por qué? Porque está solo un clic de llegar y acceder a ellos. Entonces, ¿qué características va a tener la generación Z? Pues que sus límites, no hay límites para ellos. Entonces tiene una capacidad de decisión y de cambio, ¿no? A diferencia del baby boomer, la generación Z nos va a decir que sí o que no en un momento, y si lo queremos que se quede en algún proyecto, le vamos a sufrir, porque tanto la generación Y como la generación Z tienen esa movilidad. Si les gusta un trabajo, bien; si no les gusta, bien, ¿no? Son impuntuales generalmente, a veces la generación Z. ¿Por qué? Porque pues para ellos es conectarse vía Skype, ¿no? Y entonces decir, me voy a trasladar a un lugar, pues híjoles, me causa conflicto. Una junta de trabajo no la pueden visualizar si no es vía remota, mientras el baby boomer necesita las hojitas, la pluma, la calculadora para poderlo desarrollar.
Y fíjense que sin duda va a haber una segunda parte de esto, ya aterrizarlo a las empresas, el comportamiento, cómo se desenvuelven, dependiendo también los proyectos donde los tengamos. Y bueno, próximamente para que lo escuchen aquí con nosotros y retomamos a lo mejor quizás en su momento algunas características, pero una vez ya identificando, vamos a ver qué futuro tienen en nuestra empresa cada una de estas generaciones. Y fíjate que se comunica Teresa Gómez, ella dice, yo nací en 1947, pregunta, ¿qué generación soy? Sin duda, baby boomer. Así es. Estas que conocíamos de la gente comprometida, la gente más responsable, y digo vamos, que está más, pues ahora sí que se identifica tanto con las empresas que las hace suyas, ¿no? Y esta parte de identificación, que bueno, pues la invitación para que próximamente nos escuchen con esta segunda parte. Tus datos, Arturo, me están preguntando dónde te pueden contactar. Claro que sí, nos pueden encontrar por nuestras redes sociales como AD México, ¿no? O en nuestra página de internet www.ad.org. Y pues bueno, repetir un poquito los teléfonos de nuestras oficinas. Estamos en el 47 37 33 46, 47 37 33 46. Y pues, repitiendo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como AD México en Facebook principalmente, o en nuestra página de internet www.admexico.org. Y en cualquiera de ellas pueden encontrar información de todas las actividades que está realizando la asociación, ¿verdad? Así es. Muy bien, nuevamente el teléfono. Claro que sí, es el 47 37 33 46. Muchísimas gracias, Arturo, por haber venido el día de hoy, por compartirnos esto para el público. A ti, Claudia, gracias por la invitación. Gracias, ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, presidente de la Asociación para Desarrollo de Empresarios y Emprendedores, ADE, que bueno, pues cada vez que viene pues nos deja impactados con la información. Y gracias a ustedes también por el favor de su atención. Soy Claudia Arias, regreso el próximo lunes con un gran programa, promete ser un gran programa, así es que para que estén pendientes, tengo una personalidad aquí conmigo de invitado al programa, así es que espero que no te lo pierdas, y agradezco mucho a Arturo, a Jessy y a César, que forman parte de este equipo de Emprende Mujer. Quédense en compañía de Gloria Frías con la revista Magazine y que tengan buen fin de semana.